Uno de los tiempos más difíciles para la Iglesia en México sucedió durante el periodo de 1913 a 1917. La misión en sí no quedó cerrada, pero su cabecera fue trasladada a El Paso, Texas, desde donde se atendía a México y se iniciaba el proselitismo entre los mexicanos radicados en los Estados Unidos. Para noviembre de 1917, cuando la revolución se apagaba, Rey L. Pratt recibió permiso de la Iglesia para regresar a México. Pratt percibió que durante los años de la Revolución, un miembro indígena, Isaías Juárez, había llegado a ser un líder respetado e importante entre los santos mexicanos. En 1919, las ciudades fronterizas de Estados Unidos se abrían a la obra misional. Esto permitió el inicio de la prédica en las ciudades hermanas de este lado de la línea fronteriza, siendo la más exitosa Piedras Negras, Coahuila. En 1920, los primeros élderes llegaban a Monterrey, donde la obra creció y se fortaleció rápidamente. Años después se formaban equipos de básquetbol integrados por misioneros americanos y jóvenes mexicanos que permitió que la iglesia fuera conocida ampliamente en la comunidad. En 1920, literatura de la iglesia llegaba a manos del Dr. Manuel Pérez Rico en La Paz, Baja California. En 1923, la obra se inició en Pachuca, Hidalgo, y para 1924, a petición del Dr. Pérez Rico, los misioneros llegaron a La Paz. También para 1939, la obra había llegado a Tierra Blanca, Veracruz. Los santos en Puebla habían organizado clases de estudio bíblico y de temas doctrinales combinado, lo cual creó una fuerza poderosa para el desarrollo del testimonio y el liderismo entre los miembros mexicanos. Esta fuerza interior se precisaba, ya que para 1924, Rey L. Pratt se enteró que pronto tendría que dejar México para servir una misión en Argentina. En 1926, el gobierno mexicano, en conflicto con el clero católico, expulsaba del país a todo el clero extranjero. Esta medida incluyó a los misioneros mormones. A pesar de ello, la iglesia continuó creciendo bajo la dirección de líderes locales. Isaías Juárez fue apartado como presidente del Distrito de México, con Abel Páez y Bernabé Parra como sus consejeros. Ellos generaron estabilidad y confianza en los pequeños grupos de la iglesia en el centro de México. Los esfuerzos misionales se reiniciaron, los bautismos se incrementaron y nuevas casas de oración se construyeron. Narciso Sandoval encabezaba una de las más florecientes ramas en Puebla. Con celo y entusiasmo, construyó una capilla que ayudó a fortalecer a la membresía, coadyuvando a establecer otras 4 fuertes ramas en los siguientes años. En 1927, Pratt, con el deseo de mantenerse en contacto con los miembros en México, empezó a mandar desde El Paso, Texas, un panfleto mensual titulado El Evangelio Restaurado. Para 1930, 6 mexicanos se encontraban cumpliendo misiones de tiempo completo. Tal progreso debe acreditarse en gran manera a la constancia y fidelidad de numerosos miembros mexicanos. Por motivo de las restricciones al clero extranjero, Pratt nunca se sentó en el estrado después de 1926. Al terminar los servicios, él se despedía estrechando las manos de todos los miembros, tanto adultos como jóvenes, a todos los felicitaba, con aquel amor, con aquella gentileza, con aquella atención, con aquel respeto. A pesar de que había relativamente pocas capillas, limitada literatura en español y pocos programas provenientes de la cabecera de la iglesia en Utah, la iglesia en México continuaba funcionando. Sus líderes son defensores sabios y elocuentes de la verdad. Sus miembros demuestran actos inspirados del Evangelio. Rey Lucero Pratt. El desastre vino el 14 de abril de 1931. Después de una operación, Rey Lucero Pratt murió. Los mexicanos mormones, tristes por la muerte de Pratt, esperaban ansiosamente que Antoine R. Ivins, su nuevo presidente de misión, se presentara trayendo ánimo, ayuda y saludos. Esto no sucedió. La verdad es que Ivins nunca dio atención a la parte mexicana de su llamamiento. Esta aparente negligencia iniciaría un aislamiento que eventualmente ocasionaría una división en la iglesia en México. En enero de 1932, dicha división empezó a emerger. En una reunión presidida por la presidencia del distrito, fueron tratados varios problemas
decidieron enviar una carta a la cabecera de la iglesia solicitando que se les asignara un presidente de misión de su propia nacionalidad para que pudiera funcionar abierta y legalmente en México. Dicha reunión ha llegado a ser conocida como la Primera Convención. No habiendo recibido contestación alguna de las autoridades de la Iglesia, se reunieron en una segunda convención durante la primavera de 1932, donde renovaban su solicitud a través de una petición formal. En respuesta, el presidente Antoine R. Ivins y el elder Melvin J. Ballard viajaron a la Ciudad de México y explicaron los principios fundamentales del gobierno de la Iglesia. Con el tiempo, la Iglesia en México continuaba funcionando bajo el liderismo del presidente de distrito Isaías Juárez. Los santos mexicanos estaban progresando, nuevas capillas se construían, selecciones de doctrina y convenios se traducían, un nuevo himnario estaba por imprimirse y la membresía aumentaba a más de 2.800. Para 1934, los misioneros americanos poco a poco empezaron a llegar a México y con ellos vino Harold W. Pratt como nuevo presidente de misión. La visión de Harold W. Pratt era diferente a la de Ivins. Por ejemplo, Pratt y sus misioneros empezaron a cubrir todas las necesidades misionales, el cuidado pastoral y el desarrollo organizacional, actividades a las cuales Ivins no les había prestado atención. Motivado seguramente por su amor extraordinario a la gente mexicana, Harold Pratt no percibía el dilema que su personal estilo de liderismo ocasionaba. Creó una administración que rápidamente limitó a los líderes locales, cosa que estos pronto resintieron. Si Ivins no había dado suficiente ayuda a los santos mexicanos, Pratt en contraste llegó y dio demasiado. Consciente de que el trabajo era excesivo, Pratt solicitó que la misión fuera dividida y se le permitiera dedicarse exclusivamente a México. En abril de 1936, la misión quedó dividida en mexicana e hispanoamericana. Harold W. Pratt continuaría como presidente de la nueva misión mexicana. Tan pronto como las noticias del llamamiento de Pratt llegaron a la Ciudad de México, Abel Páez, primer consejero en la presidencia del Distrito de México, convocó a los santos a una reunión improvisada con el fin de tratar la frustración que sentían al tener aún un presidente de misión que no era de su etnia. Esta reunión ha llegado a conocerse como la Tercera Convención. Los asistentes a esa reunión decidieron hacer otra petición a la primera presidencia de la Iglesia para que se llamara a un presidente de misión de etnia y nacionalidad mexicana. Las autoridades generales de la Iglesia ya habían rechazado anteriormente dos peticiones similares. Sería un gran privilegio para nuestra gente tener a un hombre de nuestra propia raza para dirigir los asuntos de la Iglesia en esta parte escogida del continente. Si la Iglesia no nos proporciona los medios, así como abrir el camino para que podamos oficiar con autoridad entre nuestra propia gente, será imposible para nosotros progresar sin tener la oportunidad del liderismo. Enrique González. Entonces Calles creó la ley Calles, en la cual se establecía que los ministros que oficiaban en México tenían que ser mexicanos, no podían ser extranjeros. En base a esto, la gente en la Tercera Convención, los hermanos decían, bueno, el ministro debe ser mexicano para que no violentemos los artículos de fe que señalan que debemos de respetar la ley. Esa era la razón. Ya para ese tiempo, muchos mormones mexicanos estaban convencidos de que su presidente de misión debería ser un mexicano de raza. Argumentaban que éste debería cumplir tanto el espíritu como la letra de las leyes mexicanas y satisfacer mejor sus necesidades como lo había hecho Rey L. Pratt. Fueron aproximadamente 120 miembros que se reunieron el 26 de abril de 1936. Los convencionistas percibieron que los líderes en Lago Salado habían malentendido su petición, pensando que las autoridades generales de la Iglesia no supieran de la existencia de miembros mexicanos calificados. La Tercera Convención decidió proponer candidatos. La Tercera Convención tuvo razón en su principio, porque eran hombres de fe. Querían que la Iglesia tuviera continuidad y no se interrumpiera la predicación del Evangelio con grandes perjuicios ante la sociedad católica y sociedad política, pero después se hizo radical. El presidente Pratt, sorprendido por los procedimientos de la convención, sentía que tales acciones solo se podían calificar en términos de apostasía.
Rápidamente trabajó para impedir la implementación de las decisiones de la convención, buscando reunirse con Páez. Después de hacerlo, y habiendo llegado a un mutuo acuerdo sobre el asunto, Páez sentiría posteriormente que Prat no cumplía con su parte. Finalmente, después de conferenciar nuevamente con Prat, Abel Páez públicamente indicaría su determinación de implementar las decisiones de la Tercera Convención. Páez, con más de 800 santos mexicanos, demandaría a un presidente de misión mexicano. Harold Pratt vino a México con las mejores intenciones de arreglar el problema de las convenciones. Encontró lamentablemente que había llegado tarde. La división se había consolidado y que aquellos a quienes conocía también porque eran sus amigos le estaban volviendo la espalda, no le daban la oportunidad de ejercer su ministerio como líder de la misión mexicana, le negaban la opción de la oportunidad. Para noviembre de 1936, la presidencia de la Iglesia daría contestación formal a los convencionistas. J. Reuben Clark Jr. preparó una carta que debería leerse en todas las congregaciones de la Iglesia en México. La celebración de convenciones por miembros de la Iglesia con el objeto de nombrar candidatos a posiciones de dirección es enteramente fuera de armonía con el espíritu y política de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Primera presidencia. Y esa no era la orden de la Iglesia. Nosotros debíamos de respetar, como debemos respetar a un profeta. Y si el profeta dice que realmente es tiempo de que nosotros nombremos a un presidente de raza y sangre mexicana, no he dicho nada, pero esperamos recibir instrucciones del profeta. No necesitamos recibir instrucciones de ninguna otra persona. Cuando el profeta ordena, entonces sí, vamos a hacer lo que él nos diga. Esta carta no resolvería nada. En mayo de 1937, la fisura se completaba cuando casi la tercera parte de los mormones mexicanos en el centro de México, pensando que estaban en lo justo, pusieron su voto con el grupo disidente. El problema entre la Tercera Convención y Lago Salado no era doctrinal. La Tercera Convención pronto desarrolló una estructura organizacional similar a la de la Iglesia original y así continuó, llevando sus asuntos desde abril de 1936 hasta mayo de 1946.